Buenas tardes, doctora Criseida Ruiz. Buenas tardes y gracias por su disposición a platicar con nosotros acerca de los laboratorios de tecnología. Antes de empezar la entrevista, quisiera que nos platicara un poco acerca de usted. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí será un gusto platicar un poquito más sobre mí. Yo soy ingeniera en materiales, tengo especialidad en soldadura. Después de ahí tuve la oportunidad, bueno, soy egresada del Instituto Tecnológico de Morelia, tuve la oportunidad de hacer la maestría y el doctorado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde hice mi maestría en nanoestructuras, en nanomateriales principalmente, que bueno, estos materiales los diseñamos con la finalidad de incrementar hasta 100 veces el almacenamiento en USBs, en memorias, en discos duros. Principalmente eran nanoalambres, lo que hacía estructuras para crecer ese tipo de nanoalambres, que después de eso me estaba siempre desde la licenciatura entre nanomateriales y biomateriales, entonces dije, bueno, pues voy a probar los dos áreas que eran de mi interés y seguí con la parte de biomateriales, que en este caso fue un cambio muy drástico porque aunque nanomateriales es un tema muy interesante, normalmente los precursores y las características y todo lo que conlleva pues es muy diferente a biomateriales, que fue donde hice el doctorado y me especialicé en lo que son implantes principalmente, que están, nosotros le llamamos prótesis o endoprótesis, es decir, aquellas prótesis que están dentro del cuerpo. Y principalmente los que yo hago son hechos de calcio y fósforo y que después de tiempo se disuelven. Entonces, prácticamente en pocas palabras, esa es como mi formación. Hice un postdoctorado en el Instituto de Materiales en la UNAM, en el campus Morelia, en donde realicé una combinación muy interesante con el doctor Ismeli, que fue mi tutor, digamos, de postdoctorado, en donde él hacía principalmente estructuras porosas para evitar, cuando hay un choque en un coche, normalmente se pone una especie como si fueran unas espumas para evitar que el ser humano o la persona que está dentro del coche absorba el impacto. Entonces, con estas espumas se absorbe el impacto a través del coche, pero no de la persona. Entonces, como yo también hacía ese tipo de estructuras porosas, hicimos la mezcla de los dos, tanto del doctor Ismeli como del mío, pero haciendo, digamos, sus técnicas de esas espumas aplicadas a hacer espumas para biomateriales, que normalmente las utilizamos para regenerar hueso trabecular. Entonces, ahí fue donde tuve la oportunidad y bueno, de ahí tuve la gran dicha y tengo la oportunidad de estar aquí en la ENES Juriquilla, en la licenciatura en tecnología y apoyando también a la licenciatura en órtesis y prótesis. Y sigues con tu tema de investigación siguen siendo biomateriales para uso como prótesis o endoprótesis. Sí, normalmente hice un cambio un poquito diferente porque en el doctorado hacía vidrios bioactivos. Los vidrios bioactivos los procedimientos para hacerlos son muy similares, incluso se ve como un vidrio común de ventana o un matraz, por ejemplo, de laboratorio. La diferencia es que este vidrio tiene una pureza muy alta y cuando entra en contacto con fluidos biológicos, cristaliza, cambia la estructura, ya no es transparente, ya no es amorfo, sino ya los átomos en la estructura se arreglan de tal manera que ya tenemos la estructura mineral del hueso. Entonces, en el doctorado hice esa combinación con principalmente fosfatos de calcio, que estos fosfatos de calcio pues ya están de manera natural en forma de mineral y normalmente nosotros los podemos hacer. La diferencia es que, bueno, considerando todos los cambios y todas las condiciones que está sufriendo el planeta Tierra, me he dado a la tarea de también hacer fosfatos de calcio, pero utilizando desechos de la industria alimenticia, cáscaras de huevo, concha de ostión, y al ser de origen natural, no ser sintéticos, normalmente pacientes con enfermedades crónicas degenerativas los aceptan mejor, evitan el rechazo. Entonces, realmente me sigo dedicando a biomateriales, me sigo dedicando a hacer implantes, endoprótesis. La diferencia es que normalmente modifico un poco los precursores, incluso utilizo también cáscara de cítricos
como fuentes de calcio, de fósforo principalmente, y de calcio, pues son desechos de huevo principalmente, de concha de ostión también, incluso las escamas de pescado también son buenos portadores, entonces es eso, y que además tienen un rendimiento muy alto, tienen un rendimiento arriba del 50% y que normalmente lo vemos como un desecho. Entonces me Exacto. sigo dedicando a eso. Pues muy interesante y qué bueno para nosotros que esté alguien acordándose y fijándose en esas cosas, no generando nuevos materiales que después se tienen que desechar, sino utilizar desechos que se pueden utilizar, o sea, cambiar el esquema, ¿no? Sí, así es. Incluso también cuando los que son desechos, entre comillas, los podemos utilizar como fertilizantes naturales. Ujú, Entonces, dentro de ese mismo proceso, digamos que mis desechos podría utilizarlos también en otras áreas. ujú. Aquí la idea es evitar utilizar la menor cantidad de productos químicos o reactivos químicos, pues para hacer mi proceso lo más limpio posible. Ujú. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy te hemos invitado para que nos platicaras un poquito de cómo se organiza un laboratorio de tecnología que permite hacer este tipo de trabajos y otros. Para los que no sabemos cómo se organizan, con qué cosas trabajan. También, qué laboratorios se pueden esperar los jóvenes de tecnología encontrar aquí en el campus y qué tipos de tareas son las tareas rutinarias que se hacen en un laboratorio de tecnología, a diferencia de uno en neurociencias o en biología, por ejemplo. Perfecto. Voy a compartirles un poquito la presentación para que Ok. tengan un poco más de información al respecto. Y bueno, ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, entonces me di la tarea de hacer Entonces, realmente en la presentación les voy a hablar un poquito de las normas de seguridad que son muy importantes porque dentro de los laboratorios, independientemente del tipo de laboratorio que vayamos a ver, es importante tener bien claro que se tienen que seguir normas, principalmente en aquellos laboratorios de tipo experimental y que son de forma física, porque tenemos laboratorios, por ejemplo, el de cómputo, que realmente no, bueno, tenemos que seguir normas, pero digamos que si no las seguimos, no tienes consecuencias o tiene problemas a la larga que si tenemos un reactivo, lo mezclamos Ujú. con otro y nos puede llegar a provocar un caos dentro del mismo laboratorio. Los tipos de laboratorio, tenemos generales y especializados, equipos y materiales con los que se cuenta en el laboratorio, laboratorios en el campus de manera general que van a poder encontrar en el campus Juriquilla y algunas tareas habituales dentro de lo que o lo que harían los chicos de tecnología. Realmente de manera general incluso si considera la doctora Giordano conveniente, puedo pasar la presentación. Estas son simplemente las normas de seguridad como muy acotadas, que es no se debe de fumar, no se debe de comer, no se debe de beber dentro de un laboratorio, principalmente porque dentro de ese laboratorio es de uso común o utilizan varios reactivos. Entonces, aunque se limpien las mesas, aunque se limpie toda la cuestión que está ahí, muchas veces hay vapores, hay sustancias que se derraman y se tiene que tener mucho cuidado dentro de las instalaciones. Se tiene que utilizar bata también por seguridad. La mayoría de ellos son reactivos y algunos de ellos son ácidos. Entonces tienen a provocar algún daño, ya sea en la piel o incluso simplemente por seguridad para no mancharse. Algunas, tener cuidado de guardar las prendas que son muy grandes como abrigos dentro de una gaveta. Cuando tengan la oportunidad los chicos, ya cuando salgamos de esta pandemia, se darán cuenta que hay gavetas dentro de los laboratorios, por lo menos dentro del ENES, tenemos gavetas donde pueden guardar tanto su mochila como sus pertenencias para tenerlas bajo resguardo. No se debe de llevar bufandas, pañuelos, porque esas se pueden incendiar muy fácilmente por el tipo de, muchas veces utilizamos o lámparas de alcohol o algún tipo de material que es flamable y se puede llegar a quemar. Entonces se procura no andar de un lado para otro, siempre se tiene que tener cuidado de llevar las cosas de forma de caminando, no correr para evitar que entre ellos se vayan a golpear. Si tienen el cabello largo, principalmente las mujeres o los chicos, en este caso quien tenga el cabello largo, es importante agarrarlo para evitar que se pueda dañar o que se pueda manchar o que se pueda incluso sea flamable con algún tipo de sustancia.
algún tipo de... Los libros se dejan en la gaveta, siempre se debe de tener sus manos limpias y secas, incluso si son reactivos que son higrofóbicos o que en este caso son higroscópicos, es decir, que reaccionan con la humedad del ambiente, es importante usar guantes porque si no muchas veces forman algunas veces ácidos y se pueden llegar a quemar, pero todo esto se tiene que tener bien claro con la persona que les vaya a dar la práctica del laboratorio para dar las indicaciones prudentes. Y bueno, para ya no seguir leyendo todo esto se los voy a pasar, es importante que lo sigan. Incluso es importante comentarles que hay un manual de laboratorio que ya se tiene dentro de la ENES y que se tiene que seguir. Incluso ustedes al inicio, el primer día cuando inician, ingresan dentro de las instalaciones del laboratorio, tienen que firmar de enterado porque tienen que leer ese reglamento y estar de acuerdo. Y si no están, lo tienen que leer y tienen que firmar. Es parte de su obligación y parte de su responsabilidad cuando entran a ese laboratorio, ya sea el de físico-química, que les estoy adelantando un poquito, como el de biología. Entonces, los tipos de laboratorio tenemos de uso general y especializados, como les había dicho. Los de uso general principalmente son los de la ENES Juriquilla. Aquí pueden encontrar o se van a dar cuenta que en algunas ocasiones van a tener compañeros de otras carreras a la par haciendo algunas prácticas. Entonces tenemos 3 laboratorios, que es el laboratorio de físico-química y de biología, y tenemos una sala de cómputo. En este caso lo pongo como laboratorio porque la mayoría de los chicos y chicas de la licenciatura en tecnología tienen muchas prácticas de cómputo durante su estadía. Entonces, este también es un laboratorio. La diferencia es, tiene una característica diferente a los otros 2. Los especializados, bueno, en los especializados son en centros e institutos que se encuentran dentro del campus de manera general o incluso de la universidad. Si no están aquí en Juriquilla, pueden estar en algún otro estado o en la Ciudad de México, en donde pueden muchas veces hacer uso de ellos. Entonces, ¿cuáles serían los equipos y materiales de estos laboratorios? Van a encontrar mucha cristalería. Le llaman cristalería a todos aquellos utensilios o aquellos materiales que van a utilizar dentro de un laboratorio, que son principalmente algunos de ellos por mencionar, son el mechero de alcohol, algún embudo, el matraz Erlenmeyer, matraz de destilación, la probeta, pipeta, mortero, cápsula de porcelana, y pueden haber incluso cápsulas de diferentes composiciones, vasos de precipitados, mecheros y demás, que todo esto son equipos o son utensilios que son de uso común, que se tienen que pedir. Se tiene que tener cuidado porque la mayoría de ellos son de vidrio, algunos de ellos son de plástico, pero se tiene que tener mucho cuidado porque, digamos, que es para ustedes, pero lo tienen que cuidar. O sea, son materiales que se tiene que tener la certeza de que los van a cuidar para que todos hagan uso de ellos. Y no solamente los de tecnología, sino de otras licenciaturas. Hay un equipo que es importante, lo puse aquí, este equipo lo tenemos, es un horno mufla. En este horno mufla es un horno que tiene la particularidad de que llega a 1500 grados. Entonces, no cualquiera puede utilizar el horno. Es importante también tener el equipo conveniente. Si se fijan, salen al rojo vivo todo lo que metemos ahí. Eso que están haciendo son unos alumnos que tuve de verano, en donde tienen que tener un equipo especial. Y las personas que quieran utilizar ese equipo en particular tienen que usar una especie de chaleco que evita que tengan el calor directo. Tienen que tener las pinzas, como ven ahí, pinzas para crisol, están unos crisoles ahí agarrándolo, y pues tienen que tener la certeza de que quien lo use sepa utilizar los controles, porque tiene un controlador que nos indica cuánta temperatura, por cuánto tiempo. Entonces, todo esto es muy importante porque si no, pueden provocar un accidente. Entonces, lo que queremos es evitar. Incluso cuando se usa ese horno y vean una etiqueta en la parte de enfrente que dice no tocar o caliente, es importante que no se acerquen porque muchas veces podemos sentir que nos vamos a recargar y si está prendido o se apagó recientemente y llegó a 1500, son equipos que están a muy alta temperatura y les puede provocar algún tipo de daño. Entonces, sí es muy importante incluso consultarlo con la persona encargada de los laboratorios, que normalmente está el técnico, el responsable, y se les tiene que preguntar también tanto para hacer uso de ellos como para, pues por si tienen alguna duda, más vale preguntar. Si se fijan, como llega a temperaturas muy altas, se pone sobre una superficie que es arena. Donde ponen el crisol, nuevamente voy a poner el video, no se pone sobre la mesa. Se agarra, se vacía lo que se tenga que hacer a esa temperatura y el crisol no se pone sobre la mesa porque está muy caliente.
Entonces se pone sobre una superficie que es arena en este caso. Este horno como tal lo van a encontrar tal y cual. Así como lo ven, así está. Entonces, el crisol, todo lo que traigan o todo lo que saquen de ese horno tiene que ser soportado, tiene que dejarse sobre esa superficie de arena. Una es porque la arena nos van a ayudar a difundir o a eliminar un poquito, poco a poco, el calor. Si lo hacemos sobre la mesa, lo que vamos a hacer es un choque térmico y vamos a romper el crisol. Entonces, es por eso que se tiene que dejar sobre esa superficie, porque si no lo que va a hacer, si tenemos, por ejemplo, un crisol y lo dejamos sobre esa mesa, lo que va a hacer es fracturarse y caerse en pequeños pedazos. Y no sería, lo peor sería que se rompiera el crisol, pero el problema es que salen, o sea, estallan y salen con mucha velocidad, como si fuera un jet. Entonces, eso es a quien esté cerca, le puede, pues, provocar algún accidente en un ojo, en la cara, pues no queremos pensar mal, cosas malas, pero sí es importante que se deje sobre esa superficie. O sea, parece ser que no, pero se tiene que tener mucho cuidado, por eso hago énfasis sobre este equipo. Incluso cuando lo estén utilizando, lo mejor es que solamente estén las personas que lo estén utilizando y la mayoría, si tienen que estar dentro del laboratorio, se muevan de mesa o estén lo más alejado posible. Una Entonces, duda, ¿de qué sí, está hecho el crisol? este crisol en particular está hecho de alúmina. Son materiales que son óxidos de aluminio, en este caso, y que alcanzan temperaturas de 2000 grados. Es decir, no podemos meter ahí, por ejemplo, un vaso de precipitado, porque un vaso de precipitado llega a máximo 700 grados. Entonces, lo que va a hacer es, vamos a fundir y cuando abramos vamos a tener desecho ahí, vamos a tener algo completamente deforme. ¿Podemos meter cápsulas de porcelana? Sí, siempre y cuando no vayamos a hacer una síntesis muy especializada. ¿A qué me refiero? Nuevamente, cuando los chicos de tecnología estén en una estancia de investigación o tengan que hacer un experimento y utilizan una cápsula de porcelana, se van a dar cuenta que la cápsula está vidriada, es decir, tiene un pequeño vidrio en la superficie que incluso está lisita. Entonces, si nosotros la metemos ahí, lo que estamos haciendo es descomponer ese vidrio. Entonces, al descomponer ese vidrio va a reaccionar o va a mezclarse con lo que tengamos en forma de polvo sobre esa cápsula. Entonces, vamos a sacar algo, sí, va a salir bien, va a salir entera, pero vamos a tener una mezcla del vidrio que tiene la cápsula con lo que estemos reaccionando, con lo que queramos obtener. Por eso es importante que metan materiales que realmente alcanzan temperaturas arriba de 1500 grados, que puede ser óxido de titanio, óxido de alúmina, óxido de tuxteno, es decir, aquellos óxidos que estén arriba de esa temperatura. La cuestión incluso, y eso es importante que lo sepan, es que la mayoría de esos crisoles en particular no los dejamos porque son muy caros. Por ejemplo, un crisolito de esos que ven es un crisol chiquitito y esos crisoles pueden llegar a costar un solo crisol hasta 500 pesos. Entonces son crisoles que tienen una capacidad muy pequeñita de unos 300 mililitros o capacidades chiquititas y están muy caros. Entonces por eso es importante cuidarlos. Eh, lo que les quería mostrar aquí de manera general como para simplificar qué es lo que hacemos cuando se aumenta esa temperatura es que tenemos una estructura como esta que ven aquí, que es la B, que es una estructura que no tiene una forma definida, que es como si viéramos agua dentro de una estructura, y ya después que lo dejamos dentro de nosotros podemos jugar con las estructuras, podemos tener un vidrio y hacerlo cristalino, es decir, hacer que ya no pueda transmitir la luz a través de lo que no pueda pasar, y podemos hacer lo inverso, tener un material completamente cristalino y hacerlo amorfo, es decir, por ejemplo, el oro lo podríamos hacer amorfo, como si fuera un vidrio. Entonces podemos jugar con eso en este tipo de equipos. Entonces, pero es importante principalmente que tengan mucho cuidado con el manejo de él. Tenemos otro tipo de equipos, aquí voy a mencionar los más generales, porque hay muchísimos. Tenemos agitadores Vortex. Estos agitadores, en pocas palabras, simplemente es un dispositivo que nos va a ayudar a agitar líquidos dentro de tubos. Esos tubos pueden ser variados de diferentes volúmenes y que realmente nos van a ayudar a agitarlos. Entonces tenemos un ultracongelador. Aquí puse esta imagen, pero realmente el que tenemos en la NES es un cuarto. Es un cuarto muy grande en donde normalmente lo utilizan la parte de las licenciaturas, bueno, hay en neuro para almacenar algunos tipos, ya sea de desechos o algún tipo de muestras en particular y mantenerlas lo más intactas posibles para que las estructuras se mantengan lo mejor posible de los diferentes modelos animales.
Entonces, este ultracongelador es importante. Nosotros en la parte de tecnología no los utilizamos tanto. Son muy ocasionales cuando lo utilizamos porque posiblemente es cuando queremos probar un material dentro de un modelo animal, pero al final de cuentas, quien hace todo el procedimiento pues son las expertas, que son normalmente de la parte biológica. La placa de calentamiento, bueno, en esta tenemos varias placas de calentamiento. Aquí sí es importante comentarlo con el técnico de laboratorio. Tengo entendido que hay unas que solamente son de agitación, otras solamente son de calentamiento y otras tienen las dos funciones, agitación y calentamiento a la vez. Va a depender mucho de qué es lo que estén buscando o qué es lo que tengan que hacer. Entonces, estas es importante. Si se fijan, aquí puse una imagen. En la parte interna tiene, bueno, de forma coloquial los químicos les dicen mosca, pero es un pequeño imán. Y así le decimos mosca. Mosca, sí, porque de repente le decimos así y luego nos regañan, pero bueno, es un pequeño imancito que lo que va a hacer es, se pega o se polariza con esta placa que ven aquí y nos ayuda a agitar a diferentes revoluciones una sustancia líquida o puede ser una mezcla que sea líquida con polvo para disolverla un poquito más. Tenemos luego las balanzas. Hay varios tipos de balanzas analíticas en la ENES. Está una de este tipo, si se fijan que tiene como puertitas, que esta lo que nos ayuda es cuando son muy precisas y que casi si respiramos nos llevamos una parte ahí pequeñita de lo que estemos pesando. Y hay otras que son sin esta parte de barrera, sin esta protección, que nos ayudan a pesar y que es un poquito más genérico y que no nos importa tanto o que no queremos que sea tan preciso, que son más como para prácticas generales. Entonces, de este tipo de balanzas van a encontrar dentro de las instalaciones y hay desecadores también. Los desecadores nos van a ayudar a mantener normalmente una muestra o un tipo de sustancia libre de humedad. Entonces aquí esta parte que ven aquí, lo que es sellar herméticamente y acá tiene unas bolitas, aquí no tiene, pero tiene unas bolitas de sílica, que esa sílica es lo que hace, absorbe esa humedad del ambiente o esa agua, la atrapa y nos permite mantener todo lo que pongamos ahí de una forma seca y mejor. Y cambia el color, ¿no? Cuando se Sí, humedece va de azul a rosa, así generalmente es. las que... Ajá. Sí, y algo también que es importante, bueno, pero eso lo hace normalmente el técnico, a reserva de que sea en la misma práctica tenga demasiada humedad, normalmente les va a decir que lo sequen o que le ayuden a secar, pero les daría las indicaciones en dónde, porque si lo meten al horno lo que van a hacer es descomponer completamente esas bolitas. Entonces, él les dirá que en el autoclave pondrán a secarla y ahí llevarán a cabo el proceso de secado de forma correcta. Eh, También tenemos diferentes tipos de microscopios. Hay dos tipos de microscopios. Uno, no sé por qué se movió aquí, pero bueno, uno que es que le llaman de luz y otro que es un petrográfico. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente los de luz se encuentran en el laboratorio de biología, porque son aquellos microscopios que lo que hacen es atravesar la muestra sobre un vidrio, que eso lo que les va a permitir es obtener imágenes de normalmente, pues sí, estructuras o muestras biológicas, tal como se ven aquí, estructuras celulares, incluso aquellas que incluso no tengan vida como el cabello, nos permite verlas a través de... En cambio, un microscopio vectográfico lo que nos va a hacer es mostrar una imagen como si fuera en 3D. Por eso les puse estas dos imágenes. Un microscopio petrográfico nos va a mostrar esto. Normalmente lo utilizamos para materiales inorgánicos y para el área de tecnología. Esto es lo que nos va a mostrar. Y esto dirían, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, a mí no me dice nada. Para nosotros es muy importante porque cada color, bueno, esta imagen también fue pintada o utilizada a través de un software en particular para que teñiera un poquito los colores, pero cada color significa que es una estructura química diferente. Entonces, normalmente buscamos que algún material sea heterogéneo y buscamos que toda su estructura esté homogénea en toda su estructura, en toda la superficie. Para esto, normalmente, a veces necesitamos preparar las muestras. La diferencia de preparación de las muestras de un microscopio de luz a un petrográfico son muy diferentes. Acá tiene que ser una muestra muy fina, muy delgada para que permita pasar la luz. Acá no, como la luz viene de arriba hacia abajo, aquí lo que necesitamos hacer es pulir la superficie para que nos dé esa imagen y podamos obtener pues, lo que queramos o lo que andemos buscando.
Entonces, estos dos tipos de microscopios son los que van a ver que se encuentran dentro de los laboratorios del ENES. Bueno, y posiblemente también algunos del campus. El portaobjetos normalmente es importante porque eso nos ayuda a poder manipular un poquito mejor las muestras. Este principalmente se utiliza para la parte biológica, pero en la parte de tecnología también la podemos utilizar cuando tenemos alguna sustancia o algún tipo de material que no queramos contaminarlo con nuestro sudor, a veces con la misma sudor de las yemas o con nuestras manos o con el mismo guante. A veces es necesario utilizar un portaobjetos, que bueno, realmente yo creo que la mayoría ya lo ha visto, que es una lámina rectangular y que es transparente, que bueno, esto nos va a permitir una de dos, o ser usado como un manipulador de objetos o simplemente para soportarlo sobre la muestra. También va a haber pHímetros. Esos pHímetros son importantes porque eso nos van a ayudar, bueno, también se les conoce como potenciómetros, y nos ayudan a estudiar el pH. El pH en la parte biológica es muy importante porque nos indica la parte, cuando algo normalmente se modifica el pH, en mi caso en particular me fui por la parte de biomateriales, pero para mí es muy importante porque si yo sé cuánto pH tiene, si es arriba de 8, por ejemplo, hay muerte celular. Acuérdense que el pH se relaciona normalmente con la temperatura muchas veces, o acidez o basicidad, entonces todo esto es importante. Y en la parte de tecnología muchas veces eso tiene que ver con pilas. Entonces formamos pilas, formamos dos tipos de electrodos y es importante el electrolito que tengamos. Entonces el pH lo tenemos que medir para ver si ese electrolito es ácido o es básico, porque dependiendo de eso vamos a tener nuestros resultados del experimento. Ahora a ver, cajas Petri. Algunas veces las cajas Petri las utilizan principalmente para cultivos. Nosotros en el área de tecnología no lo utilizamos para cultivos, lo utilizamos principalmente para transportar algún tipo de polvo de reactivo que tengamos o sepamos que realmente reacciona ese reactivo con algún tipo de polímero, con algún tipo de caja en particular. Las cajas Petri pueden ser tanto de plástico o polímero como de vidrio. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces eso lo utilizamos, incluso esas las utilizamos a veces para secar material dentro del autoclave, algunos tipos de cajas Petri, cuando los equipos, dispositivos o materiales son muy pequeñitos o incluso el polvo que queramos secar es muy pequeñito. Entonces, para eso nos sirve. Va a haber forces, hasta donde sondas y escalpelos. Estos no los utilizamos nosotros, pero es importante que lo sepan. No pueden utilizarlos así nada más. Es importante tener toda la precaución posible porque muchas veces, se les hace todo fácil y es importante conocer todo este tipo de cosas que aunque las prácticas no las llevemos a cabo nosotros en el laboratorio, posiblemente si hay alguien más de la parte, por ejemplo, se me ocurre de neurociencias y está utilizando este tipo de materiales, tienen que ser muy cuidadosos. Aunque no lo usen, tienen que tener la precaución adecuada para no tocar y respetar todo lo que están utilizando. Entonces, todo este equipo, aunque nosotros no lo vamos a utilizar tal cual, sí lo van a poder ver en el laboratorio. Esto es de la parte de biología. Van a haber muchos reactivos. Los reactivos no van a poder entrar a tomarlos ustedes. Eso quiero que les quede claro. Cada reactivo se tiene que solicitar con el responsable técnico o con el responsable de la práctica. No pueden entrar. Hay un espacio en particular dentro que conecta a los dos laboratorios donde están los reactivos y no pueden tocarlos, no pueden tomarlos. Es importante que lo conozcan. Una es porque se tiene que llevar una sí, una bitácora, un registro de cuánto material se está llevando, y la otra es por seguridad simplemente. Entonces, muchas veces se les puede hacer fácil, pero no todos los materiales se pueden utilizar, ni los reactivos se pueden tocar tal cual, porque unos reaccionan con la piel. Entonces, solamente el técnico sabe, solamente su profesor que les va a dar la práctica sabe cómo manipularlos de forma adecuada. Por eso todo lo que tenga que hacer con esto se tiene que supervisar de una forma adecuada y tienen que tener ustedes la precaución también adecuada como alumnos dentro de los laboratorios. Aquí es lo que les decía con respecto a la sala de cómputo del ENES. Esta agarré una imagen así de manera general, pero bueno, tenemos una sala de cómputo del ENES que lo utilizan para varias cosas y que en esta sala de cómputo
los chicos de tecnología pues van a poder hacer diferentes prácticas, principalmente de computación. Entonces, por eso es importante y por eso también lo puse aquí, porque aunque no es un laboratorio experimental de forma práctica físicamente, es un laboratorio práctico donde hacen o llevan a cabo todas sus prácticas de computación y que tienen que ser también cuidadosos y tienen que ser muy responsables en cuidar todo el mobiliario que está ahí, porque es para ustedes y entonces también para los demás compañeros, entonces tienen que cuidarlo mucho. Y aquí a lo mejor no hay contaminación de materiales, pero hay contaminación de virus a través de la red. Los virus, digamos, pues sí, que son programas de cómputo que infectan literalmente a las máquinas y por eso hay ciertos estándares también para no instalar cualquier programa, no bajar cualquier programa del internet, no abrir sitios desconocidos porque pues están los virus, digamos que son pequeños programas, ¿no? Que se autorreplican en la máquina y la máquina deja de funcionar. Entonces, aquí no habrá líquidos o ácidos o cosas así, pero hay otro tipo de virus. Sí, también es importante que respeten las cosas que son para ellos. Entonces, si son para todos ustedes, respeten, no descarguen también, luego ponen música o hacen algún tipo meten su USB y sacan y entran en todos lados. Entonces es importante que respeten y que muchas veces puede ser que el mismo profesor de la práctica les dé las indicaciones y si no pregunten. Es importante que pregunten todo lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer porque es parte de su responsabilidad también como estudiantes. Y la otra es que algunas veces posiblemente no necesariamente lo utilicen como práctica, sino para hacer algunas encuestas, algunas evaluaciones, y la responsable del laboratorio, que en este caso, bueno, es la ingeniera Sandra, pues también se le pregunta ya directamente qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y no se tomen como esa libertad, porque muchas veces, eh, digamos que ese mobiliario, esas computadoras, pues lo van a hacer que el rendimiento y que el uso sea cada vez menos como debería de ser. Dentro de los laboratorios del campus de Juriquilla, me tomé el tiempo de revisar cada uno de los centros e institutos y de manera general la licenciatura en tecnología entra en tres, que es el Instituto de Neurobiología, ahorita les digo por qué, el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, que es donde más tienen, digamos, un 80% de aplicación en ese tipo de laboratorios, y la Unidad de Alta Tecnología, que es la UAT. Son esos tres donde van a encontrar diferentes tipos de aplicaciones. En el Instituto de Neurobiología, principalmente porque está el bioterio. Entonces, como les decía, como van a desarrollar nueva tecnología, van a desarrollar nuevos materiales, van a desarrollar nueva ciencia, muchas veces ocupamos, para poder saber si va a tener éxito o no, de modelos animales. Entonces, afortunadamente tenemos aquí en la UNAM Juriquilla, el bioterio que pertenece al Instituto de Neurobiología, donde podemos hacer uso, ojo, no cualquiera puede entrar al bioterio. Tienen que llevar una preparación previa y tienen principalmente que tener un tutor o una persona responsable que les pueda dar el visto bueno, incluso antes de cualquier cosa. Para empezar, aunque fueran al bioterio, posiblemente no los dejen entrar porque tienen que llevar una preparación previa y tienen que saber qué es lo que hay adentro para no contaminar ahora sí que los animales. Porque realmente no es que nos contaminamos nosotros, porque ya si tienen la oportunidad o en algún punto pudiéramos hacer un recorrido, se van a dar cuenta que los animales que están ahí están más bien cuidados, yo creo que están nosotros. Sí, y con mejor Entonces, temperatura. sí, sí, la comida y todo está mucho más estructurado, yo creo que nosotros. Entonces, realmente el riesgo que tenemos al entrar nosotros es muy poco, más bien nosotros somos los que arriesgamos o que modificamos las condiciones, modificamos todo lo que podamos llevar hacia adentro del bioterio y podamos contaminar a los modelos animales que hay, porque hay varios. Entonces, esa es una. La otra es que tienen un laboratorio nacional de visualización científica avanzada. En esa pueden hacer modelos en 3D, pueden visualizar estructuras. Les puse algunas que son como la Tierra, por ejemplo, o por ejemplo en geociencias o en algún tipo de estructuras rocosas que pueden ver las diferentes, pues sí, rugosidades, le podemos llamar así, donde esté más alto, menos alto, incluso el cuerpo humano para poderle darlo como un vistazo a través de él, con unos gogles especiales, unos lentes especiales. Entonces, ahí también podían hacer algún tipo de prácticas, pero tampoco
no es que llegue nada más así como así, tienen que llevar un proceso para poder accesar a él, y lo más recomendable es que vayan con una persona responsable y que les dé el tour, o que puedan tener un acceso de forma controlada y como debe de ser. Está el Laboratorio también Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética, que eso nos permite, bueno, ver las diferentes estructuras en los modelos animales, y esto digamos que es como que hace un enlace directo cuando tenemos que analizar algún tipo de estructura, de funcionamiento y demás, algún tipo de fármaco, algún tipo de biomaterial en el cráneo, algún tipo de tecnología que estemos desarrollando y que forzosamente tenga que probarse o tenga que testarse en un modelo animal. Normalmente a través de ese equipo nos permite conocer muchos de esos factores, o si está funcionando o no está funcionando de forma correcta la tecnología que estamos realizando. En Cefata hay muchos laboratorios, todos ellos tienen ustedes aplicación, y en todos ellos pueden hacer prácticas. Está el laboratorio de fibras ópticas, el laboratorio de láseres, el laboratorio de alimentos, el laboratorio de nanobióptica, el laboratorio de ondas de choque, el laboratorio de películas delgadas, el laboratorio de ultrasónico y el laboratorio de instrumentación y desarrollo. Estos laboratorios pueden ustedes ingresar siempre y cuando su profesor haga el vínculo para poder tener el acceso correcto a través de un técnico. Ustedes también pueden ir, pero normalmente lo adecuado es que su profesor o profesora haga el vínculo directo con el técnico para que les dé un recorrido, para que les dé la práctica, o en su caso, si están trabajando en una estancia de investigación o en algún proyecto, bueno, pues sería a través de su tutor que les dé el acceso ya sea a los equipos o algún tipo de pues no sé, de acceso a través de. Estos laboratorios no están certificados. Estos son certificados, esto que les pongo aquí. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente los laboratorios, estos que ven aquí, ustedes pueden utilizar los equipos porque no están normados. Pueden tener acceso, pero estos de acá, como están certificados, por la misma certificación, no pueden ustedes acceder a usar esos equipos, porque normalmente el técnico es el que tiene que hacerlo. Entonces, estos equipos certificados es de espectroscopía óptica, dispersión de luz, difracción de rayos X, microscopía de forma general. Tiene microscopía electrónica de barrido y de transmisión, y si no me recuerdo, microscopía también de fuerza atómica y pruebas mecánicas. No les quise poner tan a detalle, ya más bien si quisieran después una plática después de qué se trata y qué tienen que hacer ahí, podría decirles exactamente cómo son los equipos y para qué funcionan y qué propiedades o qué nos darían de información. Simplemente para darles información general, la mayoría de estos equipos nos da tanto datos cuantitativos como cualitativos, los dos. Entonces, tenemos las dos particularidades, y estos normalmente, por ejemplo, en el caso de pruebas mecánicas, son ensayos que se hacen en máquinas gigantes, también por eso se tiene que tener cuidado. Se truena el material tal cual, hagan de cuenta que es como si nosotros estuviéramos compactando dos estructuras, y hasta que falla el material para ver qué funcionamiento tiene, entonces eso lo hace el técnico. Y es importante que en todos estos laboratorios, aunque no tienen parte biológica, sí se tiene que llevar bata. Hay más que el derrame y demás, lo utilizamos más por la parte de que pueda presentar liberación de polvo, sustancias y demás. Entonces, digamos que ahí no nos va a contaminar tanto el material, pero sí tenemos que tener ese cuidado, incluso porque todos esos lugares tienen que tener una limpieza también adecuada. Entonces por eso también se tiene que llevar bata cuando van a ese tipo de laboratorios. La unidad de alta tecnología en Juriquilla también tiene un montón de laboratorios. Entonces, en esos laboratorios ustedes también pueden acceder, y también tienen un enlace con lo que vayan a hacer. Por ejemplo, está el laboratorio de mecatrónica, de dinámica vehicular, el laboratorio de plásticos, sistemas automotrices, este laboratorio de vibraciones, de control satelital, termovacío. Todos estos que están aquí, el laboratorio de compatibilidad electromagnética, el de CAD, sistemas embebidos, no son certificados. Entonces, todos aquellos que no son certificados pueden ustedes hacer uso de esos equipos, pero los que sí no pueden hacerlo. Entonces, de manera general, aquí les puse cuáles son los equipos más utilizados, independientemente si de un laboratorio certificado o sea de un laboratorio general o específico o particular o especializado.
Los equipos que más se utilizan en el área de tecnología son estos que van a ver aquí, que es el microscopio electrónico de barrido. Este nos va a dar tanto datos cuantitativos como cualitativos, dependiendo del análisis que vayan a hacer. Microscopio electrónico de transmisión. La diferencia entre estos dos, por ejemplo, de microscopio de luz que van a ver en la ENES, es que estos tienen más resolución. Hagan de cuenta que es como con unos ven con una lupa y con otros ven como si estuvieran viendo realmente con 4 o 5 lupas a la vez. Entonces, lo que hacen es que en uno están viendo con lentes y otros sin lentes, hagan de cuenta. Entonces, eso es lo que nos está dando. Entonces, este en particular está viendo todavía más pequeño. Este nos permite ver incluso hasta, si nosotros tenemos un cabello, si lo dividiéramos en 100 partes, una sola parte nos permite ver este, y el microscopio electrónico de barrido nos permite ver estructuras de unas cuantas micras, hasta de una micra, dependiendo del tipo de microscopio. Si está muy nuevo y si tiene un alto vacío y si tiene ciertas condiciones, pues nos va a permitir ver cosas muy interesantes. El difractómetro de rayos X, este equipo en particular, lo van a ver en muchas de las materias que van a llevar. Este equipo nos da principalmente datos cuantitativos y nos dice exactamente qué elementos y qué compuestos tenemos en un material. Por eso es importante, porque ustedes van a saber qué está reaccionando. Es decir, si ustedes tienen oro, por ejemplo, se me ocurre, y está reaccionando con otra sustancia, van a saber si ese oro se mantiene o se combinó con otra sustancia, entonces ya van a tener compuestos. Pueden tener elementos, pueden tener compuestos y pueden incluso, pero a través de un software especial, saber la cantidad precisa de ese compuesto o de ese elemento. Tienen también espectroscopía de infrarrojo usando la transformada de Fourier, o también conocida como FTIR, que es a lo que nos va a dar, le llamamos nosotros grupos funcionales. Entonces, esos grupos funcionales lo que nos dicen realmente es, como la estructura base, cuál es la más importante. Por ejemplo, si yo les dijera que estoy buscando un alcohol, pues la estructura o el grupo funcional es un OH. Entonces, así estamos, un ácido, pues es el hidrógeno. Entonces, tenemos que buscar, entonces, en este particular nos da ese tipo de enlaces o ese tipo de estructuras que estamos buscando. Y en este microscopía Raman, estos dos son complementarios. La diferencia es que uno nos da en una longitud determinada de onda y el otro en otra longitud. Es como si nosotros viéramos de 0 a 100 y el otro nos da de 100 a 500. Entonces, uno nos da de inicio a un punto intermedio, que normalmente es el FTIR, y el otro nos da de un punto de vista mucho más amplio. Incluso como son fenómenos físicos diferentes, incluso nos da las estructuras atómicas diferentes. Lo que no se vio con uno, con el otro sí se ve. Entonces, eso es lo que nos muestran. Y finalmente son pruebas mecánicas, que las pruebas mecánicas, es decir, analizar qué tanto resiste mi material. Si es muy flexible, si es muy duro, si es muy frágil, si me interesa que ese material con cierta fuerza se distorsione, o no me interesa que se distorsione, o me interesa que sea un vidrio, que sea muy duro, pero a la vez muy frágil. Todo eso es a través de estas pruebas mecánicas, y todos estos se encuentran dentro del campus de la UNAM Juriquilla. Principalmente todos estos son de forma especializada y los van a encontrar en diferentes centros e institutos. Por ejemplo, estos dos, el microscopio electrónico de barrido lo encuentran tanto en neurobiología como en Cefata, en esas dos. Y el de transmisión está en Cefata. El de difracción está en Cefata, y estos demás están en Cefata, y pruebas mecánicas también están en la UAT, en la Unidad de Alta Tecnología. ¿Eso que tú alguna vez hablabas de una prensa hidráulica sirve para las pruebas mecánicas? No, la que sirve para pruebas mecánicas se llama máquina universal. La prensa hidráulica nos sirve para compactar. Muchas veces lo que queremos saber es compactar lo máximo para entonces llevar sin poros, sin aire dentro de esa estructura, y saber cuánto nos va a resistir así, tal cual, con una densidad, digamos, cero, con una porosidad cero. Y la otra es con comparado ahora con un material que es como va a ser, con la cantidad de poros, con la cantidad de aire, pero simplemente uno nos sirve como si fuera nuestro control. Así como en biología, uno es como si fuera nuestro control, y otro es el material que vamos a obtener y para la aplicación que queramos obtener, porque muchas veces ocupamos que los materiales sean porosos para que nos ayude a difundir calor, o que nos ayude a difundir cierta cantidad, o incluso, por ejemplo, en la parte de la estructura ósea, nos interesa que sean porosos porque así permite la permeabilidad, es decir, el paso de los líquidos a través de. Entonces, por eso es importante tener como el antecedente
cuál es la capacidad que tiene mi material sin poros y cuál es la capacidad que tiene ese material una vez que ya está poroso, que ya tiene las características del cuerpo humano para hacer un enlace o para poder hacer una comparativa más real. Ok, pero y nada más iba a decirles que sí, el microscopio electrónico, pero es el de transmisión, el que está en neurobiología. Ah, ¿es de transmisión? Es el de transmisión. Y el de barrido es el que tienen Cefata. en Cefata, sí. Ah, perfecto. Sí, porque realmente lo que nos dan son... Ah, incluso también eso es muy importante. Las preparaciones en estos Ujú, microscopios, en la parte biológica y en la parte de materiales, es muy diferente. diferente. Pero lo Podemos... interesante es que sirve para las dos, ¿no? Ahí en Exactamente. ese microscopio creo que han visto frijol, cerebro, por supuesto, y creo que algunas muestras de Cefata, que no sé de qué materiales sean. Sí se pueden ver varias. Incluso aquí tengo algunas imágenes de los equipos simplemente para que los vean, que se ven, bueno, a mí me tocó ver porque en Morelia hay uno que es uno de los microscopios más viejitos de microscopía electrónica de barrio y que parece como los que aparecían en estas películas del Santo, que tenían los monitores y demás, así tal cual y funciona correctamente y está un equipo más grandote y más choncho, más grande. Pero si vamos, aunque se ven grandes, realmente ya son equipos que ya no ocupan tanto espacio. Entonces son equipos que son realmente chiquitos para toda la capacidad que nos dan. Y el microscopio electrónico de transmisión, pues son equipos también, incluso la diferencia son los costos también de las muestras y la preparación es un poquito más cara porque lo que sí es importante conocer es que en algunos, en particular en los dos, si no son de alto vacío, se tiene que hacer una preparación para hacer que sea conductora la muestra. Entonces, nuevamente se les da un recubrimiento de oro, de plata o de algún tipo de material para poder observar la muestra dentro de ellos. Este es un microscopio, la espectrometría usando la Fourier infrarrojo, usando la transformada de Fourier y es un equipo chiquito. Es parecido a una impresora de ese tamaño, donde se pone una muestra y hay de dos tipos. Uno es como el que les muestro aquí, que es una pequeña puntita sin preparación, se pone la muestra sobre esta superficie, sobre esta platinita, y simplemente en la punta, que es una punta de diamante, lo que hace es tocar la superficie y nos da este tipo de espectro. Y hay otra donde se mezcla con bromuro de potasio o con algún tipo de sal para poder analizarla. Esta es la microscopía Raman. Nuevamente, primero, es un microscopio, que es un microscopio óptico de los chiquititos que tenemos. Lo máximo que llega a verse creo que son 100x. O sea, está chiquitito el microscopio que tienen aquí el óptico. Y lo que hace nada más, enfocan, cierran y después de ahí empieza la luz o el láser a través de para poder analizar. Algo que es importante es que aquí la muestra tiene que estar seca porque si hay mucha humedad, hay mucha fluorescencia. Se excita, entonces tenemos otro tipo de datos. Y esta es la máquina que le decía, doctora, esta es para hacer pruebas mecánicas. Ujú. Esta es una máquina universal y nos sirve para hacer pruebas de compresión, tensión, flexión, es decir, todas esas propiedades de dureza y demás que podamos conocer a través de esta nos puede analizar. Y pues simplemente estos se los pongo que son otro tipo de microscopios, que no estoy segura si no lo encontré, si esté aquí, por lo menos en Juriquilla no, en la Ciudad de México y en otros estados de la UNAM, en otros institutos, sí lo tienen, que es el microscopio de fuerza atómica y la microscopía de sonda de barrido, espectrometría de masas con plasma acoplado, que son esos tres y que también se pueden utilizar. La diferencia es que nos da realmente cómo se ven átomo por átomo. Y en el segundo nos da parecido, pero la diferencia son el funcionamiento de la técnica. En este sí podemos analizar con certeza toda la estructura y acá solamente podemos ver nada más rugosidades o superficie de la muestra. Y en este nos da partes por millón. Cuando queremos saber, por ejemplo, cuánto se va a liberar de un material o de alguna sustancia, bueno, a través de las partes por millón nos da con precisión de ese material, de lo que está ganando o está perdiendo. Y pues no sé, sería todo por mi parte, no sé si No, hay pues alguna muchas otra. gracias. No, yo creo que ese es un tour virtual muy bueno de los laboratorios que van a tener a su disposición estos jóvenes de tecnología y también los de neurociencias, si en su caso lo requieren, ¿no? Sobre todo si están colaborando con algún proyecto, en algún proyecto. Entonces, eso es estupendo lo que nos acabas de platicar. Y nada más concluir, en los laboratorios de neurociencias o de biología,
hay ciertas tareas que son como rutinarias y que siempre hacemos, ¿no? Por ejemplo, tener soluciones. O sea, siempre te toca hacer el amortiguador de fosfatos de la molaridad fulanita porque todo lo que haces, toda tu preparación de tus muestras o el tratamiento de tus animales o de tu modelo animal implica soluciones con ciertas concentraciones específicas, sobre todo de amortiguadores, en fin, ¿no? pH específico. Entonces eso a fuerza aprendes a hacer soluciones. En tecnología eso también, las soluciones son importantes. ¿O hay alguna cosa que sea así tan rutinaria como las soluciones en uno de biología? Yo creo que va a depender mucho el tipo de proyecto. Porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho que, por ejemplo, para hacer nanoestructuras, tienes que tener mucho cuidado de, bueno, a mí me tocaba tener mucho cuidado, siempre era como que ese es pues sí, una rutina en que pones tu bata, te pones los guantes, te pones gogles, porque la mayoría de las sustancias que utilizas o que yo utilizaba en ese momento para hacer los nanomateriales soltaban mucho vapor. Entonces tenía que tener cuidado, incluso llegué a usar mascarillas de gases. Entonces va a depender mucho del proyecto. En biomateriales, por ejemplo, no es tan delicado porque son, por ejemplo, los precursores que utilizo son muy, ¿cómo le podemos llamar? Em, Amigables, digamos, así sí, como lo que tú amigables. dices de la cáscara de huevo. Sí, prácticamente los pueden triturar sin guantes, o sea, y muchas veces también por el medio ambiente, si no es necesario utilizar guantes, o sea, si realmente el material que están utilizando, pues sí es benigno, es amigable, pues no es necesario utilizar guantes. Pero si son cuestiones de ácidos, si son cuestiones, incluso cuando llegaba a obtener el andamio, el template de estas estructuras, Ujú. muchas veces tenía que tener mucho cuidado de no fracturarlo, entonces para ello tenía que usar unas pinzas y como era tan pequeño, a veces a contraluz tenía que andarlo buscando con agua, entonces va a depender mucho del proyecto en tecnología en Mm, donde estén insertados. enfocados. La otra, por Ujú, ejemplo, si van a utilizar biomateriales, aunque sean sin células, pero ujú. vamos a, por ejemplo, a analizar fluidos corporales simulados, por ejemplo, pues se tiene que llevar todo un proceso como si fuera biológico. Llevas tus guantes, te vas a la campana, tienes que tener Ujú. las características pues De de estar lo más esterilidad. limpio posible, sí. Ujú, Entonces, dejar un cierto tiempo la campana prendida para evitar. Entonces, son cuestiones que como en la parte de tecnología puede ser muy variado y muy amplio. ujú, Va a depender mucho del proyecto y va a depender mucho incluso también del investigador. ujú. Porque, por ejemplo, hay metodologías que ya están establecidas y que no puedes, por ejemplo, para hacer la simulación de plasma sanguíneo, Ujú. no podemos utilizar contenedores de vidrio porque se Mm. precipitan los sales. Entonces, va a depender mucho, mucho de si ya hay incluso del profesor, del almacenamiento, va a depender de muchas De muchas cuestiones. cosas. Sí, pero realmente no hay algo. Lo único que sí es requisito y es como todo es que tienen que traer su bata puesta. Sí, tienen que usar siempre, siempre su bata y tienen que preguntar. Yo lo que les digo es, si no saben con lo que van a trabajar, siempre vean el reactivo en la parte de atrás, lean. En la parte de atrás tiene simbolitos. Ujú, ¿Qué tan tóxico es? ¿Qué tan reactivo es? Entonces, por favor, léanlo ujú. en la parte de atrás para que sepan qué es lo que van a agarrar, qué es lo que van a manejar y tengan las precauciones adecuadas, porque muchas veces se les hace fácil. Ujú, Y también el hecho de utilizarlo de forma adecuada, todos los equipos, si van a utilizar una piseta, una probeta, entonces ujú. hay equipos para succionar, si van a utilizar un ácido en una probeta, no lo van a hacer con la boca, son ese tipo de cosas que se tienen que tener mucho cuidado y que realmente, aunque no es algo como muy rutinario, Ujú. sí se tiene que tener mucho cuidado. Sí, hay que ser medio estereotipados y rígidos cuando está en un laboratorio. Sí, sí es eso. Es- Y la otra es de que muchas veces hay ácidos que son inoloros. Entonces, ya están los vapores ahí, se les hace fácil. Dicen, ah, pues no huele a nada, ¿no? Entonces me sacan la torta que tienen ahí en la mochila, entonces puede tener como consecuencias. Entonces, todo eso es importante que lo consideren. Pues muchas gracias, doctora Ruiz. La dejamos regresar a sus
ocupaciones y cualquier cosa, estamos en contacto. Si hubiera dudas de a los jóvenes, les pedimos que a través de mí se las hacemos llegar. Muchísimas gracias, doctora.